amén. Sean bienvenidos. Tomen su asiento si son tan amables. No sean malitos. ¿Me pueden dirigir el aire para acá, porfis? Un poquito más para acá. Gracias. ¿Cuántos saben qué se festeja el día de hoy? ¿No? ¿Qué? Pero díganlo con ganas. El domingo de resurrección, ¿no? ¿Resurrección de quién? De Cristo, ¿verdad? Muy bien. Y nosotros sabemos que cuando Jesús resucitó, vino la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos victoriosos hay aquí? Levante su mano, ¿cuántos victoriosos hay aquí? Denle un aplauso a Jesús, porque por Él usted y yo somos libres en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 57. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 57. Cuando lo tengan, decimos amén. Y dice así la palabra de Dios. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le tenemos que dar las gracias? ¿A quién le tenemos que dar las gracias? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Jesús? Porque por Él somos salvos, porque por Él somos victoriosos, porque por Él somos transformados a través de la sangre y de la victoria de Jesús. En este texto bíblico, aquí en Corintios, se nos está enfatizando a través de la muerte y la resurrección de Jesús recibimos victoria sobre todo el pecado. Dígale a la persona que está al lado: soy victorioso por la resurrección de Cristo. Es importante que usted lo sepa, es importante que usted lo tome desde el fondo de su corazón. Y también resalta que Dios, ¿qué dice? Nos da la victoria. A ver si lo encuentran por ahí en las pantallas. Nuevamente, primero a los Corintios capítulo 15, en el versículo 57. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Está hablando en presente, no está diciendo que nos dio o que nos dará. Está diciendo que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Se hace un énfasis acerca de que nos da la victoria precisamente mediante el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, redimiéndonos de la maldición de la ley y habiéndose hecho maldito por nosotros. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Y cuántos pueden decir gracias, Señor? Porque por ti la maldición fue quitada. A través de la sangre del Cordero, todo lo que venía hacia el ser humano fue quitado. Váyase a Gálatas, capítulo 3, en el versículo 13. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en Gálatas 3:13. Dice así la palabra de Dios. Dice: Cristo, ¿qué dice? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo, a través de ese suplicio, de ese castigo que era injusto, que fue sobre su vida física, nos dio libertad a usted y a mí. Nos dio sanidad, nos dio provisión, nos dio victoria, nos dio libertad. Entonces aquí Pablo usa esta palabra diciendo que Él nos dio, algo continuo que cuando Él lo expresa, y si yo lo comparo contra Corintios, también en Gálatas dice: nos da la victoria. Entonces la característica de Dios, dígale al que está a su lado: con Dios somos victoriosos. La victoria proviene de Él, la sabiduría proviene de Él, la fe proviene de Él, todo lo bueno proviene de Él. No proviene de mí, no proviene de la persona que está a su lado, no proviene del trabajo, no proviene del negocio, proviene directamente de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que darle gracias porque ya estamos del lado de los victoriosos. Usted ya es victorioso en el nombre de Jesús y usted ya tiene a Cristo en su corazón.
Y a los que todavía no han recibido a Cristo en su corazón, Dios también los puede hacer victoriosos a través de recibir a Jesús, de declararlo en su corazón y con su boca como su único y verdadero Salvador. Entonces, Dios te da la victoria, Dios me da la victoria y nos permite participar ya en esa victoria todos los días, porque Jesús ya rompió con esa maldición. Entonces nosotros no podemos ir por la vida diciendo, pobrecito de mí, qué mal estoy. No, sí nos puede doler, claro que nos puede hacer sentir mal, claro que puede haber una situación en nuestra vida que nos aqueje y las emociones están ahí porque Dios nos hizo así. Sin embargo, en Cristo somos más que vencedores, porque Él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por cada una de esas necesidades que usted y yo tenemos. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días nos da la victoria. Todos los días podemos ir delante de su presencia. Todos los días Él nos va a escuchar. Todos los días Él tiene el oído inclinado para que su necesidad y mi necesidad vayan delante del Padre. Esta victoria es exclusiva para los hijos de Dios. Dígale al que está a su lado, es exclusiva para los hijos de Dios. Hay algo que es importante, hermanos. Nos enseñaron desde pequeños que todos somos hijos de Dios. Y nosotros sabemos que eso no es así. La única forma de poder ser hijos de Dios es tener a Cristo en nuestro corazón. Ahora pregúntale al que está a su lado, al que vea que llegó nuevo, ¿ya tienes a Cristo en tu corazón? Es importante preguntarle, porque la gente anda allá afuera diciendo, es que yo creo en Dios. Cuidado, porque los demonios también creen y tiemblan. Es importante que entendamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Es importante que hablemos a la gente de que es primordial, que es básico, que es prioritario que la gente tenga a Cristo en su corazón. Una vez que usted tiene a Cristo en su corazón, ¿hay perfección? No, pero ya dio el primer paso. Porque el Espíritu Santo le va a estar redarguyendo, porque el Espíritu Santo le va a estar hablando, porque el Espíritu Santo le va a estar diciendo, eso no es correcto, deja de hacerlo. Hoy tienes esta lucha, mañana tienes otra, pero lo importante es que hay respuesta en Cristo Jesús. Yo puedo ir todos los días delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, ayúdame, Señor, sácame, Señor, rescátame, porque la fortaleza viene de Él. Por eso es que nosotros cuando declaramos todo lo puedo en Cristo, porque de Él viene la fortaleza o porque Él es mi fortaleza, estamos declarando esa dependencia de Él, del Hijo de Dios, que es el único que puede hacer que las cosas cambien en tu vida y en mi vida. Entonces, si nosotros partimos de estas dos bases que acabamos de leer, vamos a estudiar a la luz de la palabra algunas verdades de que cómo los victoriosos en Cristo debemos tener en cuenta. Y vamos a ver algunos consejos que nos da la palabra, no consejos, directrices que nos marca la palabra de por qué somos victoriosos. Hoy se está celebrando la resurrección de Cristo y nosotros glorificamos el nombre de Jesús. Pero usted y yo sabemos que Jesús nace y resucita todos los días, no solamente una vez al año. Es más, el nacimiento de Jesús no se puede festejar solamente una vez al año. Jesús nace en el corazón de una persona todos los días, a cada minuto, a cada segundo, en cada parte del mundo. Y Él nace cuando una persona lo declara como su único y verdadero Salvador. En ese momento viene el Espíritu Santo y rescata a esa persona. ¿Pero quién lo hace? Jesús. Esto no se le puede atribuir a nadie más. Puede haber una persona muy elocuente para hablar. Puede haber una persona muy estudiada para hablar, pero si no está llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo toca el corazón de esa persona, no va a haber un convencimiento. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted da la palabra de Dios jamás regresará vacía, porque va cargada del poder de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces es cuando surte el efecto. Primero, los victoriosos le dicen a los no, a los prejuicios y a los complejos no. Si yo soy victorioso en Cristo Jesús, yo no debo de tener un complejo, yo no debo de tener un prejuicio, yo debo de rechazar todo eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén?
Moisés es un caso. Gedeón es otro caso, Saúl es otro caso, Jeremías es otro caso, y hay muchísimos personajes en la Biblia que lucharon con este tipo de situaciones y que, ¿saben una cosa? Al principio los llevó a rechazar el llamado de Dios para grandes cosas. Escuche lo que le digo. Hay gente que por prejuicios, hay gente que por complejos rechaza el llamado de Dios. El primer llamado de Dios a nuestra vida es cuando viene el Espíritu Santo y toca tu corazón para que recibas a Cristo Jesús en él. Porque va a empezar una voz y va a empezar alguien que a lo mejor está cerca de ti y te vas a sentir acomplejado, vas a tener un prejuicio, vas a decir, ay, yo voy a estar recibiendo a Jesús, yo voy a caer en esa religión, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. No, dice que los que somos victoriosos, o para poder ser victoriosos, necesitamos rechazar todo ese tipo de prejuicios y de complejos. ¿Sabe que muchos de nosotros, cuando se nos invitó a una congregación cristiana y se nos dio la palabra, fuimos con prejuicio? Yo soy una de ellas. Yo dije, yo no lo necesito. Otros dicen, voy a ir porque mi mamá me trajo. Otros porque dicen, bueno, pues a ver qué hay ahí. Otros pueden decir, bueno, pues a ver qué saco. ¿No? Yo le voy a decir algo. No importa la forma en la que lo traiga el Señor, usted va a salir victorioso de este lugar cuando reciba a Cristo en su corazón. Y los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, probablemente nos pasó lo que a Moisés. Y Moisés tenía un prejuicio y dijo, yo sí soy tartamudo. ¿Cómo voy a ir a llevar un mensaje? Le dijeron, tú no te preocupes, tú ve, te voy a poner un ayudador ahí para que te traduzca, para que te interprete. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el primer llamado que tenemos es ir y compartir las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Y el primer prejuicio que tenemos es, yo voy a ir a hablar de Jesús. Aparte de ser tartamudo, ni he estudiado, porque sentimos que tenemos que ser gente con un título universitario para poder llevar la palabra. Y entonces tenemos que rechazar todos esos prejuicios. Jeremías también le pasó. ¿Con quién se identifica usted el día de hoy? ¿Sabe una cosa? En Cristo somos más que vencedores. Porque la sangre de Cristo nos cambia, nos limpia, nos da confianza, quita todo complejo, quita todo prejuicio. Porque es Él el que habla a través de usted y de mí. Y entonces, cuando nosotros rompemos con esos prejuicios, cuando estos personajes, si nosotros analizamos al pie de la escritura, cuando usted pueda, léalo en Éxodo capítulo 3, en Jueces, en el primer libro de Samuel, en Jeremías, cuando usted pueda, léalo, y si ya lo leyó, léalo de nuevo. Ellos tuvieron que vencer este complejo, ellos tuvieron que vencer este prejuicio. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando ellos vencieron y superaron con la ayuda de Dios, que es muy importante. Dios es el que te quita el complejo, Dios es el que te quita el prejuicio, Dios es el que te sana, Dios es el que te cambia. No es la persona que está a tu lado, no te va a cambiar la persona que está a tu lado por tanto que te diga. Ese es un papel que le corresponde al Espíritu Santo de Dios si tú le pides ayuda. Él es el ayudador, Él es el consolador. ¿Y qué sucede? Cuando estos personajes de la Biblia se pusieron a la disposición de Dios y lo vencieron, ¿qué fue lo que sucedió? La mayoría de las limitaciones que tenían fueron quitadas para que el mensaje fuera llevado. Y entonces Dios les dio el privilegio de poder ser usados. En cambio, Isaías, el profeta Isaías, actuó de una forma diferente. Vamos a Isaías capítulo 6, en el versículo 8. Y vamos a ver qué dice la palabra. Ok, dice que Isaías escuchó una voz, ¿sí? Isaías 6, 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, y hubo una pregunta,
¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué contestó Isaías? Heme aquí, que quiere decir aquí estoy. ¿Y qué le dijo? Envíame a mí. No hubo un prejuicio, no hubo un complejo. Isaías no empezó a decirle, ay, yo no estoy preparado, no he estudiado, me duele la cabeza, está muy lejos, está muy cerca, hace calor, hace frío, es perder el tiempo. Yo no sé, pero Isaías, el profeta Isaías, simplemente se levantó y dijo, yo aquí estoy, Señor. Y no se tardó. Él solamente dijo, porque yo acabo de leer que dice, escuchó una voz que le hizo una pregunta. Dijo, ¿a quién voy a enviar? Y él no se quedó así como que, no volteó a ver cuántas personas habían alrededor. Porque normalmente en las iglesias decimos, ¿quién puede ir a evangelizar? Y todos así de, ahí le hablan. Oigan, que vamos a tener una reunión para los niños, ¿quién puede venir a apoyar? No, es que a mí no, yo como con los niños no compagino mucho. Me gusta verlos pero de lejecitos. Otro, ay, no, es que ese día trabajo. Voy a terminar bien desvelado, estoy trabajando en la noche, estoy muy desvelado, no puedo. ¿Sabe qué? Cuando Dios te llama porque estás en una situación, vamos a hablarlo, por ejemplo, tenemos al ministerio de las adicciones. Yo he notado eso. Han traído a chicos con problemas de adicciones de alcohol o de droga. Y entonces hubo alguien orando por ellos. Y entonces el Espíritu Santo de Dios toca su corazón y llegan. Y ya cuando están aquí, no hombre, se hacen bien responsables, ¿verdad, Sergio? En su vida han trabajado. Y cuando llegan para decirles te vas a quedar 9 meses, ¿y mi trabajo? Unos se acuerdan de la familia. No, es que ¿quién va a mantener a mis hijos? ¿Se acuerdan de la mamá? ¿Del papá? No, hombre, se acuerdan que hasta estudiaban. Cuando en otro tiempo ni se acordaban de la escuela, ni se acordaban del trabajo, ni se acordaban de la familia y empezaban a poner excusas. ¿Sabe que ese es un prejuicio y a veces nos llenamos de complejos? Y decimos, ¿cómo voy a ir a ese lugar? Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que romper con todo prejuicio y con todo complejo en el nombre de Jesús. Otra cosa que los victoriosos le dicen no es al negativismo. Ay, al pesimismo. Ay. Y más bien somos hombres y mujeres optimistas y de fe. Dígase a sí mismo, soy optimista, soy una mujer o un hombre de fe. ¿Cómo lo aplicaría en estos tiempos? ¿Cómo lo aplicaría? Hay mucha gente que está con temor por la situación. Hay mucha gente que está especulando cosas. Ya se formaron toda una película de lo que va a suceder con nuestro país. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. No importa lo que venga, no importa lo que pase, la mano de Dios está sobre nuestro país por fe. Y entonces empezamos a orar. Entonces quitamos todo pensamiento negativo. Y entonces le pedimos, Señor, que desciendan tus bendiciones sobre mi vida. Soy próspero, soy bendecido, soy próspero, soy bendecido. Aún en medio de la situación que sea, yo sé que tú estás conmigo. En alguna ocasión leímos la actitud de la gente que mandaron a inspeccionar Canaán. ¿Sí se acuerdan que nos predicaron acerca de eso? Que mandaron a unos espías, ¿no? Y por orden de Moisés les dice, a ver, vayan y investiguen, vayan y inspeccionen. Y ahí manda un grupo. Y él sabía que tenían la capacidad de poder conquistar ese lugar, porque ya había venido palabra de Dios. Entonces él estaba seguro. Y entonces
les dice, vayan, investiguen para prepararnos. Y cuando regresan esas personas, ¿qué es lo que dicen? ¡Ay, no! Mira, la tierra sí está muy bien, ¿eh? De verdad que fluye leche y miel. No, hombre, ahí se ven una de cosas hermosas. ¿Qué verían? Seguramente prosperidad, cosas verdes, pues lo que podrían ver sus ojos. Pero 10 de ellos estaban desanimados, les dio miedo, empezaron a hablar en una forma negativa. Dígale al que está a su lado, ¿eres negativo o eres positivo? ¿Cómo estás? Mal. ¿Y cómo en tu trabajo? Mal. ¿Y cómo sigues de salud? Mal. Oye, ¿y si abres este negocio? Uy, no, me va a ir bien mal. Oye, voy a empezar la dieta. Uy, no la voy a aguantar. Vamos a hacer ejercicio mañana. Hoy estoy muy cansado. Y entonces 10 de esas personas regresan y dicen, mira, Moisés, la verdad es que las cosas se ven muy padres, se ven muy bien, pero no, hombre, ya hay gigantes. Hay muchos. Es más, nosotros parecemos langostas junto a ellos, esos grillitos ahí todos enquencles. Pero hubo 2 que dijeron, no, sí podemos, sí lo podemos lograr, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Había fe en ellos. Qué difícil es caminar en fe, yo tengo que confesarlo. Yo tengo que confesar que en algunos tiempos, a pesar de que a mí se me instruyó mucho en la fe desde que conocí al Señor, ha habido momentos en donde no siento lo duro, sino lo tupido. Y yo digo, ya, o sea, ya, déjenme quito. Pero viene el Espíritu Santo de Dios y dice, recuerda quién eres, recuerda de dónde te saqué, recuerda de dónde te rescaté, recuerda que mi Hijo pagó con precio de sangre cada una de las cosas que te aquejen. Y la gente puede decir, ay, qué presumidos. ¿Saben una cosa? La sangre de Cristo tiene poder. Cuando tú lo crees, cuando tú lo manifiestas en tu vida. Entonces, de estos personajes, Caleb y Josué tenían un espíritu diferente, tenían otra actitud. Dile al que está a tu lado, ¿qué actitud tienes? Pregúntale a Isma porque ¿qué actitud tienes, Ismael? ¿Dónde está al grande? Al de allá, por favor. Entonces, dice la Biblia, cuando ustedes lo quieran buscar, está en Números, en el capítulo 13, ahí lo pueden buscar. Tenemos muchos versículos, pero ya los hemos estudiado, ahorita vamos a entrar también más a la palabra. Pero dice que hizo algo especial uno de ellos. Dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés. O sea que todo el pueblo estaba de negativo y entonces se levanta alguien y le dice, ¡ey, cállense! Ya no se distraigan, dejen de estar viendo lo negativo. Y entonces Él los insta a que tomen acción y les dice, subamos porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque Él sabía que Dios estaba con ellos. Aquí lo importante es que nosotros mismos analicemos nuestra vida y que nos preguntemos, ¿quién te respalda? ¿Quién es ese intercesor que tú tienes para ir al Padre? ¿Será que el Padre no sabe cuál es su necesidad? ¿No sabe cuál es mi necesidad? Por supuesto que la sabe, pero Él quiere que vayamos con un corazón humillado y que le digamos, Señor, necesito de ti. Y que no dependamos de lo que el mundo nos pueda mostrar. Ellos aquí estaban usando una palabra que dice, podremos, sí podemos. En hebreo se pronuncia yakol y significa tener la capacidad y el poder para vencer o tener éxito. ¿Quién está contigo el día de hoy? Si Cristo está contigo, todo lo puedes porque de Él viene la fortaleza. En la Biblia, cuando en el Antiguo Testamento se nos habla de que nos esforcemos y nos esforcemos, es más, son varias veces que dice, ¿qué no te he dicho que te esfuerces y seas valiente? Y entonces uno dice, ya no puedo.
¿Cuántos hemos dicho ya no puedo? Se vale. Usted y yo no podemos, pero Jesús sí puede por usted. Ahí es en donde aplica su fe, ahí es en donde usted declara que el Señor está con usted. Número 3, los victoriosos le dicen no a los peros. Ay, ¿cómo dice? Los victoriosos le dicen no a los peros. Estos mismos 10 de los 12 espías, hermanos, empezaron hablando bien de la tierra que habían inspeccionado cuando le llevan el informe a Moisés. Moisés era el líder en ese momento. Sin embargo, terminaron colocándole pero. La tierra efectivamente es productiva, pero sí es cierto, fluye leche y miel, pero sí es cierto, somos muchos, pero sí es cierto, creo que tengo a Dios conmigo, pero es que sí es cierto, en Cristo soy más que vencedor, pero sí es cierto, lo voy a intentar, pero sí es cierto, creo que puedo, pero ¿sabe que la palabra pero es un tropiezo? Cuando usted dice pero, está truncando la bendición. Sí quiero rehabilitarme, pero me cuesta mucho trabajo. No, pues ¿quién te dijo que era así de fácil? Es que tú no sabes cómo entro en ansiedad. De veras que yo sí quiero, pero no puedo. Qué distinto sería. De verdad que sí quiero y tengo que depender de Dios, porque con mis fuerzas yo no lo puedo lograr. Él sí lo puede lograr conmigo. La actitud cuenta muchísimo. En esa tierra que habían que conquistar, sabían que ya había una promesa para ellos y que el pueblo de aquella tierra lo empezaron a ver demasiado fuerte, lo empezaron a ver con grandes fortificaciones, lo empezaron a ver con infinidad de cosas, pero ahí cambió toda la historia, la actitud de dos personajes. La actitud de Caleb y de Josué fueron los que dijeron: no vamos a salir vencidos de este lugar. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de David? Él tenía todo el deseo, pero era chaparrito. Él tenía todo el ímpetu, pero era pastor de ovejas. Y los hermanos lo vieron y dijeron: ¿Tú vas a ir a pelear con ese incircunciso? ¿Tú vas a ir a pelear con él? Ni armadura tienes. No, pero es que el rey me va a prestar ese. Se la pone, frum, le queda grande, no podía ni moverse. La espada no la podía cargar. ¿Y llega con qué? Con su piedrita. Y entonces todos le dicen: no, es que no sabes lo que estás haciendo. Le dice: no, hombre, tú no me has visto cuando tengo que defender a las ovejas. Yo he matado osos, yo he matado leones. Y todos lo han de haber mirado y han dicho: no, hombre, tú que vas a estar matando, tú no nos matas más que de risa. Y bueno, ahí va bien valiente. Y cuando se le presenta a ese enorme personaje, ¿qué gritaba? No, hombre, el otro estaba indignado y decía: ¿cómo es posible que soporten que ese incircunciso esté blasfemando en contra de nuestro Dios? Actitud, hermanos. ¿Qué actitud tenemos ante las situaciones que se nos presentan? Caleb y Josué confiaron en una forma de mucho optimismo que Dios sí les permitiría entrar y heredar la tierra prometida, que era Canaán, porque ya estaba dicho. Entonces, usted y yo tenemos que buscar ese tipo de actitudes. Número 4, los victoriosos le dicen no a la derrota y al fracaso. Esta fue la actitud que yo le comentaba que tomó David. David no vio su tamaño. David no vio que él no sabía usar una espada. David no vio que la armadura le quedaba grande. David no vio ni siquiera el tamaño de ese tipo. Él dijo: tú vas a caer derrotado en el nombre de Jehová. Y así lo dijo. Dice: ¿por qué? Pues si Dios está con nosotros, ¿quién es él para venir a amenazarnos? Y todos le tenían miedo a ese personaje. Sin embargo, usted y yo, como victoriosos, le tenemos que decir que no a los temores. ¿Cuántos han tenido miedo? Yo he tenido miedo.
¿Y sabe qué es lo más tremendo? El temor a la incertidumbre, el temor al no sé qué pueda pasar. Eso es lo peor que le pueden hacer a una persona. Cuando estás a la expectativa, cuando no sabes qué va a suceder. Yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí sí me pasa. Yo lo siento aquí como en el estómago y siento que me da vueltas y se me sube y se baja y lo vuelvo a sentir. Siento un hueco en el estómago, el sabor de la boca hasta me cambia y empiezo a sentir ansiedad, empiezo a sentir preocupación, volteo hacia un lado y quisiera salir corriendo. Yo no sé si a usted le pase eso. ¿A cuántos les ha pasado? Pero ¿qué sucede cuando te pones en manos de Dios? Él te quita toda esa ansiedad, Él te quita todo dolor. Él te dice, recuerda que yo tengo promesas para tu vida. Pero ahí es en donde usted y yo tenemos que aplicar la fe. Los victoriosos le dicen que no a los temores y al miedo. David lo enfrentó y ¿sabe qué sucedió? Venció y derrotó a Goliat sin temor y sin miedo. Vayámonos al primer libro de Samuel, al capítulo 17, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Digan amén los que están dormidos. Ya sabía que había 2 que 3 por ahí dormidos. Digan amén los que están despiertos. No dijeron todos. Y los que se quedaron en medio, esos que dicen, bueno, pues ya, no importa. Primer libro de Samuel, capítulo 17, en los versículos 32, 15, 16, 17, del 32 al 37, dice así la palabra del Señor. ¿Cuántos ya lo encontraron? Yo también, ahí en la pantalla. Ok. 17, 32 al 37 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Fíjense cómo se refería a él, filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Quiere decir que ese personaje tenía una preparación muy tremenda en el área militar. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, dice, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, fíjense, él iba y lo perseguía, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, ¿qué dice que le decía? Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Ustedes creen que Saúl le creía? Cuando lo vio así tan chiquito, echan hambre, ni en sus sueños. La actitud de David fue una actitud de victoria. La actitud que debemos de tener los victoriosos en Cristo es una actitud de victoria. La resurrección es victoria sobre la muerte. Si yo lo hablo en términos espirituales, ¿será que entonces hasta que yo me muera es que voy a ver esa victoria? No, hermanos, todos los días estamos enfrentando diferentes situaciones de muerte espiritual. Todos los días sufrimos de desánimos, todos los días sufrimos de críticas, todos los días sufrimos de situaciones que tenemos que vencer. O dígame aquí, o levante la mano aquí, alguien que ya está en perfección. Todos tenemos luchas, pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo radica la victoria, en Cristo radica la bendición, en Cristo radica el poder, en Cristo radica la sanidad, en Cristo radica la prosperidad, en Cristo radica la rehabilitación, en Cristo radica la llenura, la paz, el gozo, la fe, la mansedumbre, la benignidad, la templanza, porque todo proviene de Dios. La gente anda por el mundo creyéndose sentir muy inteligente y dice que son sabios. No es cierto, esa es inteligencia humana, la sabiduría proviene de Dios. Y aquel que esté falto de sabiduría, vaya delante de Dios y Él se la dará. Eso es algo diferente. Cuando nosotros cambiamos una actitud de temor, cuando nosotros cambiamos la actitud de temor a confianza, de miedo a seguridad,
de tristeza a gozo. La sabiduría de Dios viene sobre su vida y sobre mi vida. Y le voy a decir qué va a suceder. Su mente está clara para poder tomar buenas decisiones. Su mente está limpia para que entonces aprenda a depender de Dios al 100%. Porque si usted está agobiado, si usted está viendo una circunstancia complicada en su vida, pero el enemigo va a venir. ¿Y sabe cuándo lo hace? Cuando estamos solos. Por eso dicen que la ociosidad es muy mal enemigo, ¿no? Yo quiero preguntarle a alguien que ha tenido problemas de adicciones, ¿qué le pasa cuando está solo? Siente que no va a poder. Alguien que tiene un problema de alcohol, siente que no va a poder y es una cuestión de segundos. No se vaya lejos, los que tenemos un carácter especial, es cuestión de segundos. ¿Sabe que el temor es igual? Es cuestión de segundos. El enemigo viene y te mete miedo porque te hace ver las circunstancias adversas que están a tu alrededor. Y entonces todo el tiempo te está atacando con malos pensamientos, con pensamientos equivocados. Y entonces puedes tener una autoestima que empiece a bajar. Y entonces empiezas a decir, ya no vale la pena. Y entonces empiezas a decir, mejor voy a tirar la toalla. Y entonces empiezas a decir, mejor ya no voy a ir. Y entonces empiezas a decir, ya ni siquiera me voy a congregar, ya no voy a leer la Biblia, porque ha pasado muchas situaciones adversas en mi vida y no lo entiendo. Pero yo te voy a decir algo, en tiempos de angustia, en tiempos de prueba, es cuando más te tienes que aferrar a la palabra, es cuando más tienes que leerla, es cuando más tienes que orar, es cuando más te tienes que arrodillar, es cuando no tiras la toalla y le dices a Dios, Señor, yo no sé, no entiendo, pero lo que yo sí sé es que la fortaleza viene de tu Hijo y yo soy tu hija a través de Él. Y entonces no logras entender, pero te levantas y al día siguiente o en cuestión de segundos todo cambia para tu vida. Dígale al que está a su lado, hoy es un día de resurrección. Hoy es un día de resurrección. Yo no sé cuál sea su situación. Yo no sé qué esté pasando. ¿Se puede llevar mi hermano? ¿Me ayuda con este? Yo no sé qué esté pasando en su vida. Isma, ¿me ayudas? ¿Qué estará pasando en su vida? Yo le puedo decir lo que está pasando en la mía, ¿no? Pero no porque se va a hacer chisme. Luego, la pastora. Póngase de pie.